Bien, ya estamos de vuelta acá en Vox Populi 2021 y estamos ya en contacto con Andrea Pipsevich. Ella es candidata constituyente por la lista de magallánicos no neutrales, pero ella es independiente. Andrea, bienvenida acá a Vox Populi 2021. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes Dante, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Todo bien por acá, casi terminando la Bien. semana. Sí, falta un poquito, falta un cachito. Todavía falta un Bien, poco, estos días han sido como de 30 horas todos, así que parecen eternos. me imagino, y bueno, yo había escuchado ayer una entrevista que tuviste con Claudia Barrientos en Radio Magallanes, en la cual tú comentabas que tenías dos pares de mellizos, difícil. Dos pares de mellizos, sí, y súper O paritarios, sea, un par porque de mellizos, no, si no pues serían ocho. no, son dos pares de mellizos. El primer Ah, par, dos pares, dices tú. Bueno, sí, lo que pasa es que cada mellizo son partes. Entonces, bueno, son cuatro niños. son cuatro niños, ahí tiene usted la primera parejita paritaria, hombre-mujer, y la segunda parejita paritaria también, hombre-mujer. Así que esos fueron cuatro guaguas en 3 años. Por supuesto. Y bien, como tú me comentabas también previamente, tu campaña tú piensas hacerla de una manera muy didáctica, dado de la larga papeleta que hay de candidatos y también el poco conocimiento respecto de lo que es el marco de una constitución. Por eso yo quería consultarte, partiendo la entrevista, ¿qué es una constitución y para qué sirve? Bueno, esa es la primera gran importante pregunta a resolver y es justamente lo que estamos haciendo en redes sociales. Aprovecho de invitar a la gente a que me busque en Pipsevich Constituyente. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde sea. Estamos poniendo mucha información de cosas que de pronto antes parecen obvias o creemos que todos sabemos o entendemos y no es así, y no tenemos por qué tampoco. O sea, para quienes somos abogados nos resulta quizás más natural, pero que hay un lenguaje que es importante explicar y aterrizarlo a cosas sencillas. Entonces, lo primero es, ya que estamos en un proceso constituyente, preguntarnos qué es una constitución y para qué sirve. Y desde esa perspectiva, hay que entenderlo de dos maneras. La constitución es dos cosas a la vez. Por una parte, es una norma jurídica, es una ley, y es la más importante de todas. ¿Ya? Cuando definimos aquello, decimos que como en la jerarquía legal es la más relevante, significa que todas las demás leyes que vengan después, leyes de quórum simple, de quórum calificado, reglamentos, decretos, los actos de autoridad, todos tienen que conformarse o estar de acuerdo a la Constitución. Y de ahí en más, cuando se produce una contradicción y alguien dicta un decreto o hay un reglamento o, como hemos visto, el Congreso quiere sacar una ley que se entiende que puede ser contradictoria con la Constitución, prima siempre la Constitución. De ahí que sea la norma superior. Y como Por ley, supuesto. establece ciertas reglas que son muy básicas y muy relevantes. En su parte orgánica decimos que lo primero que hace es que crea los órganos del Estado que todos conocemos y fija sus atribuciones y los principios por los cuales se regulan. O sea, la Constitución es la que le da origen al Poder Judicial, al Parlamento, a las figuras de gobierno, al Tribunal Constitucional, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas, al CERVEL, al Ministerio Público. La Constitución es la que los crea y además define los principios en base a los cuales todos estos órganos estatales tienen que funcionar. Principios que conocemos algunos y otros que no tanto, por ejemplo, la separación de poderes, el equilibrio, la legalidad, en general, principios rectores para toda la actuación del Estado. Pero además la Constitución en su parte dogmática, que la llamamos así, establece los derechos fundamentales que se le reconoce a todos los ciudadanos y que el Estado tiene que respetar y garantizar. Entonces, hoy día el debate mucho se centra más en esa parte, porque hablamos harto de los derechos fundamentales y cosas por el estilo. Ahora, bien, además de ser una norma que tiene esta función de regularnos y de darnos, de delimitar el campo de acción del Estado y de los ciudadanos y cómo controlamos el poder, es también un pacto político. Y desde esa perspectiva, lo que hace como pacto político es reflejar las ideas que la sociedad en su conjunto valora al momento en traducirlo en una constitución. Entonces, históricamente vas viendo en distintas partes del mundo, incluso en nuestro país, cómo van mutando dependiendo del momento en el cual se generan. Y un proceso constituyente como este, si bien pareciera medio aventurado hacerlo
en una pandemia con crisis económica, pues estallido social, no es el escenario ideal. Sin embargo, normalmente los procesos constituyentes son consecuencia de algún conflicto o de algún evento histórico. Es muy Sí, poco claro. normal o común que todo esté bien, que vaya todo viento en popa y alguien se sienta a decir, cambiemos la Constitución. Entonces, eso te refleja estos cambios culturales o sociopolíticos que vienen como a mover el piso y que son ese componente de pacto político que tiene la Constitución. Entonces, es una figura muy potente, si lo piensas, es una figura muy poderosa la que estamos construyendo. Por supuesto, ¿no? Solamente cabe recordar algunos episodios de la historia, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, etcétera, que no propiamente tal la construcción de una constitución, pero se vuelve a armar un país en torno de nuevas ideas y nuevos pactos políticos. Y por supuesto, todos vienen después de alguna revolución o algún movimiento social que obliga a los políticos a reaccionar y dar un nuevo contrato, un nuevo pacto social con la sociedad, valga la redundancia. Andrea, yo quería saber cuáles son tus ideas principales que tú recoges de la ciudadanía y tú quisieras llevar como constituyente a dicha convención. Mira, bueno, lo que hemos hecho como magallánicos no neutrales y lo que hemos hecho a nivel nacional, que es un poco la ventaja que tiene que nuestro colectivo de independientes, eso me interesa súper aclararlo, nosotros somos independientes, no somos un partido político, y el hecho de tener presencia nacional igual nos da un poco una noción de qué está sucediendo en el resto del país, porque nuestro enfoque como magallánicos no neutrales es potenciar nuestra región, definitivamente, pero la Constitución es para todo el país, entonces tenemos que saber qué está pasando en el resto para poder articularlo de una manera que si tenemos el honor de integrar la convención, podamos hacer esa doble función de defender los intereses de nuestra región, por supuesto, en consonancia con lo que necesita el país. Y desde esa perspectiva nos hemos abocado a ciertos principios que hemos definido, que están en los lineamientos de los independientes no neutrales. Si tengo el espacio como para tratar de reducirlo, porque es difícil reducir 9 o 10 lineamientos que son bastante profundos, pero yo te diría que como idea central hay ciertos ejes que necesitamos modificar. Más allá que propuestas programáticas, con lo cual yo soy muy cuidadosa porque tenemos que tener esa distancia de entender que el convencional constituyente no tiene un programa político que pueda ir a ofrecerle a la ciudadanía en cuanto a gestión. No podemos garantizar políticas públicas, ni aumentos de empleo, ni podemos garantizar que se va a urbanizar determinada zona. Esas son políticas públicas de gestión para cargos de concejales, de gobernadores, de alcaldes. Esa pega la hace quien gestiona y gobierna. El convencional constituyente tiene un rol completamente diferente, que es sentarse a conversar sobre lineamientos que son principios fundamentales. Entonces, desde esa perspectiva, los ejes que nosotros creemos que son indispensables de modificar, partiendo por ser un colectivo que hizo campaña por el apruebo y que formamos parte del apruebo. En primer lugar está transitar desde un Estado que hoy día ha sido demasiado subsidiario en algunas materias de derechos fundamentales, que hoy día se suenan y resuenan de manera bastante clara como derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, por ejemplo, o seguridad social, donde el Estado ha tenido un rol demasiado de espectador al punto de ser deficiente en garantizar esos derechos. Entonces creemos que la Constitución tiene que potenciar los que hoy día existen, protegerlos bien, pero además incorporar nuevos derechos y entregarle mayor contenido a algunos que están demasiado debilitados. Entonces ese rol es un rol que tenemos que compensar. También creemos que hay espacio definitivamente para revisitar el sistema de gobierno, no tanto dejar de ser un presidencialismo, porque nuestro país es un presidencialismo, pero sí tenemos un hiperpresidencialismo que se concentra una cantidad de facultades y de poder en una sola figura, independiente de quién sea en ese momento, él o la presidenta de turno. Es una figura, una autoridad que concentra demasiado poder y necesitamos compensar ese sistema de gobierno con figuras de semipresidencialismo, incorporando algunas ideas del parlamentarismo. Eso es completamente debatible, pero lo que tenemos es una descompensación de poderes. Hay que aumentar el poder del Parlamento y hay que aumentar instancias de democracia participativa. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que tienen que haber más instancias en las cuales los ciudadanos y las ciudadanas podamos decidir, porque hoy día nuestra decisión se traduce en cada ciertos años votar por A o por B, pero los efectos de esa decisión se diluyen tanto en el tiempo que nuestra participación no tiene incidencia. Entonces necesitamos que los ciudadanos podamos decidir más.
sobre todo en lo que tiene que ver a nivel local y regional. Ahora, un eje fundamental para nosotros como magallánicos o neutrales, adicionalmente, es la descentralización. Yo te diría que lo he visto casi como piso en la mayoría de las candidaturas y nosotros lo vamos a defender con especial ahínco porque somos dos personas de esta región. Javier, mi compañero lista y yo somos magallánicos y yo soy, imagínate, mi familia llegó acá por allá por el 1900. Siempre hemos sido magallánicos y vivimos acá. Entonces, sabemos lo que es hacer región, tener que hacer negocio, hacer empresa, tener que ser profesional en este lugar y las dificultades que eso tiene. Y esa descentralización para nosotros tiene que potenciarse con una mayor autonomía fiscal, mayor autonomía política, que le vaya permitiendo a las regiones definir su desarrollo de acuerdo a los habitantes que la componen y no de acuerdo a lo que un poder central puede definir como mejor o no. Eso y mucho más es el espectro de cosas que nosotros creemos que tenemos que incorporar en este debate de nueva constitución. Se incluye un enfoque de género que no podemos dejar de lado, un enfoque ecológico que tiene que atravesar la discusión de la nueva constitución. Y si hacemos eso, si somos eficientes en conseguir esos resultados, vamos a tener un texto extraordinario. Quizás no va a ser perfecto porque no hay nada perfecto, pero va a ser un buen texto que se tiene que hacer de cara a la gente y que la gente lo va a legitimar y nos va a dejar con un texto constitucional moderno para los siguientes 20, 30 años de nuestro país. Andrea, y respecto a lo mismo, tú mencionaste el punto de la descentralización, quizás un paso adelante sea la elección de gobernadores regionales que se va a desarrollar en paralelo el próximo mes de abril. Ahora yo quería saber respecto de si tú encuentras que las atribuciones que va a tener después de la elección del gobernador regional son suficientes o pudiese modificarse en la próxima constitución, y qué atribuciones desearías tú que tuviera autónomamente el gobernador regional acá en Magallanes para poder incidir en la vida diaria de cada magallánico. Mira, yo creo que es un avance, hay que verlo así porque antes no lo teníamos y hay que recordar que costó mucho sacar la figura del gobernador, fueron desde el año 99 que ese proyecto estuvo hasta que en algún momento hubo que hacer una reforma constitucional para que efectivamente dentro de la orgánica de la administración del Estado y de los territorios apareciera esta nueva figura. Pero como bien tú dices, es una figura que en realidad no tiene tanta injerencia porque tiene pocas atribuciones y tenemos una herencia de intendente, que es esta figura del delegado presidencial, que es como un intendente con otro nombre, y que nos viene a decir lo difícil que es para el poder central delegar y soltar de verdad, ya no mandar a alguien como a vigilar. Entonces yo creo que ahí tenemos un camino importante para trasladar atribuciones desde esta figura del delegado, si es que no podemos revisitarla y de plano tener un gobernador, una gobernadora, una figura que sea poderosa y que pueda tomar decisiones sobre su territorio, partiendo por el hecho, por ejemplo, de que hoy día en la figura actual el delegado presidencial tiene injerencia con todos los servicios que se entienden con el Poder Ejecutivo a través de un ministerio, porque básicamente son los principales servicios de la región. Entonces, hay hartas cosas que tenemos que revisitar y yo creo que es la oportunidad perfecta. Estamos pidiendo una mayor autonomía de tener autoridades que tengan más peso específico. Perfecto. Bueno, dentro de varias conversaciones han salido algunos temas respecto de lo que puede ser, incluso respecto de tener como cierta autonomía dentro de lo que es el Poder Judicial dentro de las regiones. ¿Tú qué opinas al respecto? No, yo no soy partidaria de eso, ¿sabes? Por varias razones. Eso se acerca más a una especie de federalismo, donde tú ya tienes en cada unidad, que en los estados federales sucede así, tienes un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, que además se estructura con una constitución federalista y tiene cierta jerarquía. Para empezar, hay varias razones, además de históricas, territoriales, demográficas, que a mí me parece que no son recomendables ese nivel de autonomía. Pero adicionalmente creo que hay que tener presente de que esto que estamos haciendo no es un experimento. Nosotros no podemos pasar de un hiperpresidencialismo a un Estado federal. No podemos pasar porque esta es una cuestión que vamos a hacer, que nos va a tomar un año, o ojalá el menor tiempo posible, pero nos va a tocar, y después tenemos que vivirla. Y después las autoridades de gobierno que se elijan entre medio, va a haber una elección presidencial. Ya, y esta convención va a tener que hacer trabajo mientras hay elecciones presidenciales, y va a haber un nuevo gobierno de turno, no sabemos dónde va a ser, va a haber un nuevo gobierno, y van a haber nuevas autoridades.
y todo lo que la Convención modifique tiene que hacia abajo modificar nuestra legislación. Entonces dependemos de que muchas piezas se ajusten. Este es un primer paso de un súper largo camino. Entonces pasar de un sistema hiperpresidencialista a algo tan extremo como un federalismo o una autonomía a ese nivel, a mí me parece que es querer demasiado en muy poco tiempo, ¿ya? Además de que, como te decía, yo personalmente pienso que razones demográficas, territoriales e históricas no lo hacen recomendable. Otra cosa es que definitivamente el Poder Judicial tiene que reformarse en esta pasada. Hay muchas cosas que podemos hacer con nuestro Poder Judicial para que sea más eficiente, para que sea más eficaz y para que sea más equitativo. Entre otras cosas, estamos viendo que hay muchas atribuciones del Poder Judicial que en realidad están concentradas y que debieran diluirse. Y hay parte de los conflictos a nivel local que tienen que potenciarse de una manera que no sea judicial. Lo vemos con los juzgados de policía local, por ejemplo, que están absortos con un montón de tramitación y ellos no son parte de la jerarquía del Poder Judicial. Entonces hay cualquier cantidad de cosas que podemos intervenir para que cada uno de estos órganos estatales y de estas autoridades y de peso y contrapeso funcione de mejor manera. Pero yo no iría a un extremo de tener, como te decía, un federalismo con legislación propia, con Poder Judicial propio o con un ejecutivo, un gobierno propio por región. Ya, perfecto. Interpreto quizás que por razones demográficas, etcétera, la distinta cantidad de población que tiene una región versus otra lo haría inviable, quizás lo que puedo interpretar de lo que tú señalas. Me parece poco aconsejable, hay que atender a que cuando hablamos de una descentralización real, no nos podemos olvidar de la equidad territorial, porque nuestro país es súper disperso y tenemos territorios donde tienen muy pocos recursos y muy poca demografía. Entonces, si nosotros nos vamos a un extremo en el cual cada uno es sumamente independiente, hay ciertos territorios que son claramente perjudicados por eso. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos, yo sé que nos gusta llamarnos la República Independiente de Magallanes, ya, pero eso yo lo tomo siempre como algo del corazón. No podemos traspasar eso a un anhelo real, creo yo, es mi opinión, de virtualmente escindirnos del resto del país y ser tan autónomos que nos olvidemos de la equidad territorial que significa ser parte de un Estado unitario y descentralizado. Por supuesto. Y bien, dentro de los grandes temas que hay acá en Chile en los últimos años, por ejemplo, el tema de pensiones, se evidencia un cierto desbalance respecto de cuáles son las expectativas versus la realidad. En general, ¿cuáles son los límites de la Convención Constituyente? Bueno, eso es súper importante abordarlo, porque se habla de esta hoja en blanco, que es una metáfora, es una idea, es una invitación a decir, bueno, repensemos esto desde el principio, sin estar amarrados a estructuras y sin estar amarrados a modificar líneas nomás en artículos que ya están puestos. Sin embargo, no es un limbo legal, no es que estemos flotando en nada, tenemos ciertos límites. Ya el borde de la convención, llamémoslo los bordes de la convención, están demarcados por el mismo acuerdo de la paz de noviembre de 2019 que le dio pie al plebiscito que nos dio espacio para tener esta discusión. Entre otras cosas, allí se deja sentado, por ejemplo, que no se puede discutir o modificar el carácter de república democrática que tiene nuestro país, para que nadie acá tenga la idea de que podemos querer ser una monarquía, por ejemplo, pues podría pasar. Luego tampoco podemos desconocer los tratados internacionales vigentes y que están ratificados por Chile. Esa es una de las razones por las cuales suena tanto de repente el TTP-11, o sea, porque realmente todo el mundo dice, ¿por qué le están poniendo en la agenda tan rápido, para que se apruebe antes de la convención? Respecto de eso, dentro de lo que son las jerarquías, entonces lo que son tratados internacionales está por sobre la Constitución. No, esa es una excelente pregunta. No está por sobre la Constitución. Ya. Son leyes de la República. Una vez que el país ratifica el Tratado Internacional, pasa a ser una ley de la República y se integra a la normativa. Tiene un rango legal superior a una ley normal. Esa es una discusión doctrinaria bien. Ahí se pelean todos los abogados qué rango le das a esa norma. Pero definitivamente es parte de la ley, no es supraconstitucional. Porque al final del día piensa que la Constitución es la norma que configura todo nuestro Estado de Derecho, y eso significa que no puede haber nada por sobre eso. Sí te establece ciertos límites que a veces llamamos como límites a la soberanía, eso es discutible,
porque al final si el Estado es el que accede a ratificar esos tratados, significa que no está resignando su soberanía, sino que definitivamente está accediendo. Y en ese sentido, la Convención lo que no puede hacer es desconocer los tratados que ya están ratificados y vigentes. Entonces es importante, porque Chile tiene muchos tratados internacionales que forman parte de nuestra legislación. Y además, tampoco puede la Convención desconocer, es decir, tiene que respetar todas las sentencias judiciales que están firmes y ejecutoriadas. Eso es muy relevante porque, en definitiva, le da certeza jurídica. Estamos diciendo, mira, si estas cuestiones de derecho están resueltas, estén firmes y ejecutoriadas, significa que son cuestiones sobre las que no hay recursos pendientes, o habiéndolos el plazo ha vencido, entonces son cuestiones zanjadas. No podemos entrar a revisitar aquello. Y eso nos da cierto piso de tranquilidad para discutir sobre una base. Ahora, las expectativas que podamos tener respecto a la Constitución es algo a manejar, porque lo que decías tú, de donde surgió tu pregunta, el tema de pensiones, ¿qué podemos hacer? Muchos de los temas que la gente quisiera resolver hoy día, ahora, en la tarde, que estuviese resuelto, van a tomar mucho tiempo de resolver, ¿ya? Y hay que tener dos cuestiones presentes. La Constitución no nos va a dar el Estado que necesitamos o que queremos, pero nos va a permitir construirlo, ¿ya? Entonces, en temas de pensiones, lo que podemos hacer a nivel constitucional es, por ejemplo, entregarle contenido, forma y sustancia a los derechos fundamentales como seguridad social. En cuanto a la garantía que el Estado tiene que dar, definirlo claramente, por supuesto. Revisitar el hecho de que sea materia exclusiva del presidente de la República. Solo el presidente puede poner una materia de ley que tenga que ver con pensión. Pero no podemos pensar, y esta es mi opinión, yo soy favorable a una constitución minimalista, que sea flexible, que sea contundente en principio, pero no una maximalista. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de constitución maximalista, es aquella que pone todos los detalles y que abarca un montón de derechos, y la letra chica y todo. Y eso no es útil y no es bueno, porque te transforma en algo muy rígido. Entonces, cuando hablamos de pensiones y la gente te pregunta, no vamos a hablar de las AFP en la Constitución, ni de la tasa de cotización, porque esas son materias de ley. Por lógica y porque es útil y porque es bueno, tiene que ser materia de ley y de reglamento. Pero la Constitución sí nos va a dar este marco conceptual de qué es lo que el Estado tiene que entender como derecho fundamental de seguridad social y cuál es el rol del Estado. Y de ahí en más, todas las leyes orgánicas, los reglamentos que tengamos que discutir sobre la materia, tienen que ajustarse a eso. Perfecto, Andrea. Y finalizando, quería consultarte, porque se entiende que muchas de las materias, o entiendo todas, si tú me puedes clarificar, van a tener que ser aprobadas por 2/3 y en un espacio súper acotado. Quería saber respecto de eso, ¿qué tan difícil va a ser llegar a acuerdo? ¿Cómo tú lo vislumbras? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que esa es una cuestión súper importante. O sea, si la gente que nos está escuchando algo le interesa la convención o quiere pensar en algo relevante, es un poquitito en estos 2/3, ¿ah? Porque nos lleva más allá que al contenido, a la forma. ¿Y a qué tipo de liderazgo necesitamos en esa convención? Porque los 2/3 es un quórum altísimo, muy alto, ¿ya? Y el sistema electoral, como está diseñado para favorecer a los pactos, a las listas, a los partidos políticos. Entonces, este 2/3 tiene dos participaciones esenciales, ¿ya? Dentro de la convención, los acuerdos a los que tengan que llegar los convencionales constituyentes de todo el país es por 2/3. O sea, todas estas cosas que queremos modificar, queremos poner un enfoque de género, igualdad en el acceso a cargos públicos, un enfoque ecológico, todas estas cosas, tiene que haber un acuerdo de 2/3 de los convencionales constituyentes para que se modifique lo que tenemos hoy día. Entonces, es muy importante entender que ese espacio, por cómo está diseñado el sistema electoral, va a estar polarizado bastante. Y se necesita tener personas que no vayan a defender trincheras, porque de lo contrario es un espacio que por 9 meses o un año va a ser un desgaste terrible y no vamos a llegar a nada concreto que ofrecerle a la ciudadanía. Entonces, es casi contraintuitivo entender que viene de casi un estallido como de una liberación de rabia de que las cosas no funcionan, pero ahora estamos pidiendo, ok, sentémonos, porque ya conseguimos eso y ahora necesitamos bajar esa intensidad y conversar, porque ese gran triunfo de llegar a donde estamos no va a servir de nada si no ponemos a la gente capacitada, con capacidades duras y capacidades blandas,
para justamente llegar a acuerdos. Luego, en la convención, cuando tengamos un texto que le queramos proponer a la ciudadanía, y que además, súper importante, Dante, esto hay que tenerlo pero muy claro, yo por lo menos soy de la absoluta y radical visión de que ese es un texto que no escribimos nosotros, lo escribe todo el país. Entonces los convencionales constituyentes de nuestro distrito tienen que trabajar en venir al distrito y tomar la voz de sus representados y ver sobre cada punto que se está discutiendo qué plantear, porque de lo contrario nos quedamos con la que tenemos hoy. O sea, si son 155 en Santiago o fueron 12 hace 30 años, da igual. Esta cuestión, para que realmente se legitime, es un proceso democrático en el cual tenemos que participar todos y todas. Entonces, si lo hacemos bien, si nos esforzamos, y yo sé que es difícil porque nadie está atento a esto, pero si nos esforzamos, llenamos la convención de gente que tenga las capacidades y las ganas realmente de aportar sin cuidar intereses personales, particulares o partidarios, ¿ya? Y además esa gente hace la pega de venir a sus distritos y levantar la información y levantar la voluntad y la necesidad de la gente, significa que al final del día el texto al que lleguemos va a ser difícil que se repruebe, porque está hecho por todos y con todos. De lo contrario, si nos abocamos a trabajar a 3.000 kilómetros de distancia, peleando cada uno por lo suyo, y después llegamos a presentar algo que alguien nunca antes vio, es altamente probable que se rechace. Y si se rechaza, porque 2/3 es un quórum alto, nos quedamos por indefinidamente, a menos que haya un escenario realmente crítico con la Constitución actual. Entonces es importante Perfecto. tenerlo presente, pues. Sí, por supuesto, muy importante. Incluso me surgió una duda ahora sí. ¿Cómo se va a organizar la convención para poner los temas en tabla? ¿Cuál va a ser el tema prioritario? ¿Por dónde van a comenzar? ¿Cómo se va a organizar internamente esta convención? Eso va a depender del reglamento de la convención, que tiene que aprobarla una vez que se constituya. Hay algunos borradores que todavía están dando vueltas de los distintos sectores que lo están proponiendo para no partir de cero el día que ya se haya constituido. Pero como Claro. tienen el reglamento lo aprueban aparte los convencionales constituyentes, entonces no puede estar antes de que ellos lleguen. Primero tenemos que saber No, quiénes claro. son. Y Claro. eso se va a definir ahí, se va a definir en ese momento. A mí me parece, por lógica, que tienen que establecerse ciertas prioridades y tienen que establecerse ciertas comisiones, que es lo mismo que pasa al final en el Parlamento, porque no puedes tener a todos los parlamentarios, como sería en este caso a todos los convencionales discutiendo de todos los temas, porque no vamos a avanzar bien. Entonces, pero esa lógica, que es una lógica técnica, que es súper interesante de pensar, le compete al reglamento. Vamos a ver cómo nos organizamos para eso. Sí, Pero ojo hartos que desafíos que vienen por delante. sí, súper. Y ojo que tomando el tema de pensiones y pensando, creo en tu pregunta, ¿a qué se va esto de por dónde empezamos? Que es lo más importante. No hay que olvidar que, como te dije antes, este es el primer paso de un largo camino. Entonces, el llamado es a las autoridades de gobierno a que mientras tanto hagan la pega en las cosas que son urgentes, porque efectivamente hay cambios. Pensiones, hoy día se vació el fondo de pensiones, hay más de 3 millones de chilenos que no tienen un peso en sus cuentas, y hay 3.800 millones de dólares que desaparecieron de los fondos de pensión y que la gente sacó de sus ahorros para inyectar en la economía. Y esa gente que se tiene que pensionar en algún momento. Y estamos teniendo gente que se está pensionando hoy día que no tiene fondos suficientes. Entonces, eso no lo resuelve la convención, no inmediatamente. Y eso es urgente. Entonces es importante que mientras tanto las autoridades de gobierno vamos viendo cómo avanzamos sobre eso y tantos otros temas que sí son del día a día. Por supuesto, Andrea Pifich, candidata a constituyente por Magallánicos No Neutrales, candidata independiente. Muchas gracias por esta conversación acá en Vox Populi 2021. Gracias, Dante, por la invitación. Espero que la gente se haya interesado. Los invito a buscarme en Pipsech Constituyente en las redes, porque estamos informando, enseñando. Y ya tenemos un Facebook Live a las 8. Así que los invito, si alguien se quedó con alguna duda, algún reclamo o está en contra de algo de lo que he dicho, ahí lo espero nomás para conversar. Excelente, muchas gracias, Andrea. Y nosotros vamos a una tanda y volvemos ya con más de Vox Populi 2021.